Segunda de Macabeos 12:38. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam cuando llegó el séptimo día de la semana. Se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. Y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idólitos de Jamnia, lo que está prohibidos a los judíos por la ley. Todos, pues, comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros. Caídos a causa de sus pecados, luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Esto era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa, y de acuerdo con la fe, mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados. El año 149, Judas y sus hombres supieron que Antíoco Eupator avanzaba hacia Judea con un gran ejército. Iba acompañado por su tutor Lisias, administrador del reino. Cada uno tenía un ejército griego de 110,000 soldados de infantería, 5,300 de caballería, 22 elefantes y 300 carros armados de cuchillas. Se les había juntado Menelao, quien con gran astucia incitaba a Antíoco, no para salvar su patria, sino con la esperanza de recuperar su cargo. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra ese malvado. Como Lisias hiciera ver al rey que Menelao era la causa de todos los males, Antíoco ordenó que lo llevaran a Berea para hacerlo morir, según la costumbre del lugar. Hay allí una torre de 25 metros de alto, repleta de ceniza y provista de un mecanismo que da vueltas y que de todos los lados hace caer en la ceniza. Allí precipitan para darle muerte al que ha robado cosas sagradas o ha cometido algún crimen odioso. Esa muerte le tocó a Menelao el impío, hasta la misma tierra se negaba a recibirlo. Justo castigo para el que había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza son sagradas. En la ceniza encontró la muerte. Oración y victoria de los judíos en Modín. Avanzaba pues el rey con bárbaras intenciones. Quería que los judíos vieran cosas peores aún que las experimentadas bajo el reinado de su padre. Al saberlo, Judas ordenó al pueblo que invocara al Señor día y noche para que una vez más, tal como lo había hecho tantas otras veces, viniera en ayuda de aquellos a los que se quería privar de la ley, de su patria y del templo santo. No podía abandonar al pueblo que acababa de recuperar la vida y dejarlo caer de nuevo en manos de paganos infames. Cuando todo el mundo terminó de orar al Señor, lleno de misericordia, con lágrimas, ayunos y postraciones continuas durante 3 días, Judas les dirigió la palabra y les ordenó que estuviesen preparados. Luego se retiró con los ancianos y todos decidieron no esperar que el ejército del rey invadiera Judea y tomara Jerusalén,
sino salir y Dios mediante buscar una decisión con las armas. Después de encomendar esta decisión al Criador del mundo, Judas animó a sus compañeros para que combatieran valientemente hasta la muerte, por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y las instituciones. Luego instaló su campamento en los alrededores de Modim. Les dio a sus hombres esta contraseña: Victoria de Dios. Y de noche atacó la tienda del rey con lo más selecto de los jóvenes. Mató en el campamento a más o menos 2000 hombres y traspasó al elefante que iba al frente junto con el que estaba en su torre. Sembró el terror y la confusión en el campamento y todos se retiraron después de un éxito total. Apenas comenzaba a clarear el día cuando ya todo estaba terminado, gracias a la constante protección del Señor en favor de Judas. El rey había podido apreciar el coraje de los judíos. Trató entonces de apoderarse de las plazas fuertes, efectuando algunas maniobras. Atacó a Bet-Sur, que era una plaza fuerte de los judíos, pero fue rechazado, puesto en jaque y vencido. Mientras tanto, Judas pasaba a los sitiados todo lo que necesitaban. Rodocos del ejército judío entregaba los secretos a los enemigos, por lo cual hicieron una investigación, lo detuvieron y lo eliminaron. El rey volvió a tener contacto con la gente de Bet-Sur, hizo la paz con ellos y se retiró para atacar a los hombres de Judas, pero fue vencido. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía para que gobernara el reino, se había rebelado. Quedó consternado, pidió a los judíos una tregua y aceptó bajo juramento todas sus condiciones. Se reconcilió con ellos y ofreció un sacrificio, honró al templo y trató con generosidad al lugar santo. Le brindó una buena acogida a Macabeo y dejó a Hegemónides como gobernador desde Ptolemaida hasta el país de los Gerenios. Se dirigió luego a Ptolemaida, cuyos habitantes estaban muy disgustados por aquel acuerdo, pues ellos mismos habían inspirado los decretos que se suprimían. Entonces subió al estrado Lisias para defenderlos. Convenció a la gente de Ptolemaida, los calmó y los dejó bien dispuestos. Luego se fue a Antioquía. Así fue como se desarrolló la ofensiva y retirada del rey. 3 años después, los partidarios de Judas oyeron hablar de Demetrio, hijo de Seleuco, que acababa de desembarcar en el puerto de Trípoli con un gran ejército y una flota. Se había apoderado del país y había dado muerte a Antíoco y a su tutor Lisias. Entonces apareció un tal Alcimo, que había desempeñado antes el cargo de sumo sacerdote y que se había vuelto impuro voluntariamente en tiempos de la revuelta. Comprendía que ya no tenía ningún futuro y que jamás recuperaría su lugar junto al santo altar. Por eso, el año 151 fue a ver al rey Demetrio y le ofreció una corona de oro con una palma y, según la costumbre, además, ramos de olivo en nombre del templo. Ese día no hizo nada más, pero su perversidad halló una buena ocasión cuando Demetrio lo convocó al consejo y lo interrogó sobre las intenciones y los planes de los judíos. Respondió entonces un grupo judío, el de los asideos, cuya dirección ha tomado Judas Macabeo. Mantiene la guerra y la sedición. Ellos no permitirán que el reino encuentre su estabilidad. Por mi parte, me privaron del cargo que me venía de mis antepasados. Hablo del soberano sacerdocio. Si he venido hasta aquí ahora ha sido en primer lugar con la sincera preocupación de los intereses del rey, pero también porque quiero el bien de mis conciudadanos, porque toda mi raza experimenta una verdadera miseria por culpa de esos insensatos que acabo de nombrar. Infórmate en detalles, oh rey, y luego haz algo por nuestro país y por nuestra raza tan amenazada,
con esa benevolente humanidad que muestras en todo, porque mientras esté allá Judas, el Estado no conocerá la paz. En cuanto terminó de hablar, los demás amigos del rey, que detestaban también a Judas, hicieron todo lo posible para irritar aún más a Demetrio. Este designó inmediatamente a Nicanor, que había llegado a ser jefe de los elefantes, como general para la Judea. Lo mandó con la orden de hacer desaparecer a Judas, de dispersar a sus hombres y de restablecer a Alcimo como sumo sacerdote del sublime templo. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas se fueron en masa con Nicanor, pensando que las miserias y desgracias de los judíos causarían su propia dicha. Los soldados de Judas se sintieron alentados en su fe al comprobar que sus compañeros muertos en la guerra lo merecieron por algún pecado. En los tiempos pasados, por ejemplo, en tiempos de Josué, los creyentes se conformaban con alegrarse de esta justicia de Dios y no se preocupaban de los hermanos culpables. En cambio, los compañeros de Judas se inquietan: ¿los que pecaron dejan de ser nuestros hermanos? Ellos eran del pueblo y de Dios como nosotros. ¿No compartían con nosotros la felicidad venidera, resucitado para la vida? De ahí la iniciativa de Judas y la oración por los muertos acaban de descubrir la solidaridad entre los miembros del pueblo de Dios.